Iniciamos también la semana con muchos temas que están desplegados en las columnas y editoriales y que ahí se comentan justamente para las recomendaciones de cuáles hay que checar. Nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Bueno, preocupación por Omicron, esta nueva variante del COVID que viene de Sudáfrica y que, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud ha mostrado a través de este catálogo de preocupante, esta frase que ha utilizado es la autoridad. Sin embargo, volvemos a ver en México ya otra vez estos elementos de exceso de confianza, de anteponer los intereses políticos a la evidencia científica, y eso es preocupante. Hoy este es un tema que se trata en diversas columnas de esta mañana, tanto en digitales, en portales digitales como también en prensa tradicional, convencional. Por ejemplo, Paola Rojas, del periódico El Universal, en su columna de este periódico dice: nueva variante, mismos errores, dice Paola Rojas. Y aquí ella dice: el mundo está nuevamente en alerta por el surgimiento en Sudáfrica de Omicron, esta variante que todavía se desconoce, pero que ha provocado ya caídas importantes en la bolsa y en la desconfianza cuando todo parecía que estaba queriéndose recuperar. Sí, algunos países han suspendido ya los vuelos procedentes de estos países de África para otras partes del mundo, con la idea de ir deteniendo poco a poco pues esta nueva variante que hasta el momento no se conoce cuáles exactamente las consecuencias que pueda tener. En México, la Secretaría de Salud no anunció ninguna medida concreta, solamente se limitó a decir que está actualizando sus protocolos de vigilancia, lo que ya hemos visto anteriormente. Aseguró que durante los meses que no existía, durante muchos meses, usted recordará al el doctor Muerte, al doctor López-Gatell, aseguró que no había evidencia científica que demostrara la utilidad, por ejemplo, del cubrebocas, ¿sí? O sea, cosas de este tipo. Así es que mientras el mundo se están ya poniendo frenos a los viajeros de diferentes partes del mundo, ayer pudimos viajar por algunos aeropuertos en la Ciudad de México, en ninguno, bueno, solamente en el de Durango, cuando tú te bajas del avión y para ingresar digamos, al edificio del aeropuerto, te toma la temperatura, pero es lo único que hay. Es el único aeropuerto que me ha tocado donde te revisan la temperatura, ¿sí?, al entrar al aeropuerto. En ningún otro lado ocurre esto que estamos comentando, digamos, como si entraras a la ciudad. Así es que esto es parte de lo que está sucediendo en el tema de COVID. Y de ahí me paso a otra columna interesante, la que publica hoy en Reforma. Hay dos buenas del periódico Reforma, una que se llama Verificación 4T, que publica Denise Dresser, donde, híjole, bueno, pues ella ya sabe, empieza a hacer una serie de análisis de lo que está pasando con las democracias en el mundo, y bueno, de acuerdo a lo que ella establece, sacando, digamos, un pequeño formato del riesgo de las democracias del mundo. Y bueno, pues lamentablemente para nuestro país tenemos muchos elementos que nos indican que estamos en una situación complicada. Dice lo siguiente: hay alrededor del mundo, las democracias están muriendo o se encuentran bajo ataques por líderes electos que tienen la fachada de la democracia mientras aviseran su sustancia. Llegó el momento de sonar la alarma en México. Aquí un ejercicio ciudadano para saberlo, porque para impedir la regresión hay que identificarla. Palomé si la descripción corresponde con la realidad. Voy a leer solamente tres. El líder asegura que representa la voz del pueblo, ¿sí o no? El líder agranda la discrecionalidad del poder ejecutivo y asume el control de la burocracia. Usted conteste. El líder que llega al poder a través de elecciones democráticas ataca desde adentro a instituciones y normas. Ahí se la dejo. El líder logra la cooperación o el doblegamiento del poder legislativo mediante la condescendencia del partido gobernante. El líder rechaza o demuestra un bajo compromiso con las reglas democráticas del juego. El líder promueve leyes que debilitan a la sociedad civil. Conteste sí o no. Si palomeó alguna de ellas, preocúpese, termina
la columna de Denise Dresser. Y de ahí me paso a otra muy importante y dice precisamente María Elena Pérez Jan Cermeño, UNOPS rinde cuentas ya. Y ella que hace pues una recopilación de información, Paco, sí, preocupante, que nos ha llevado a este desabasto de medicamentos. Ella dice, se le habrá olvidado al presidente que la responsabilidad de comprar se la dio él a la inexperta y ambiciosa UNOPS. Todos creímos que por ser un organismo de las Naciones Unidas iba a ser un organismo eficiente, un organismo claro y transparente en la compra de medicamentos que México le encargaba, luego de que supuestamente recibió el presidente un informe donde las 10 distribuidoras y laboratorios más importantes de México pues estaban realizando actos de corrupción, pero no se ha probado absolutamente nada y estamos en el peor de los mundos con el tema de los medicamentos y la falta de ellos. Y termino con una columna más precisamente, simplemente para hablar de este tema, y se la recomiendo, la columna de León Krause. Krause dice, el México inexistente de López Obrador. Y aquí él hace una interesante comparativa entre lo que está pasando, por ejemplo, con un presidente Joe Biden en los Estados Unidos, sí, que pues, es un presidente que está tratando de hacer bien las cosas, como seguramente el de México también, pero los resultados tan diferentes y la popularidad tan diferente. Mientras Joe Biden sí está en el nivel más bajo de su popularidad, tomando acciones muy importantes como la reactivación económica de su país, sí. En México ocurre lo opuesto. Mientras tenemos un presidente que tiene poco que presumir, sí, con datos y con evidencia, su popularidad sigue creciendo. ¿Por qué? Y aquí León Krause lo explica de la siguiente forma. Es la narrativa. Todos los días se construye un México inexistente a través de la narrativa de la mañanera. Interesante, te la recomiendo si a usted le gusta el tema de la política. Paco, hasta aquí los comentarios de las columnas más importantes de esta mañana para iniciar la semana.